Hola, soy Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Hoy hablaremos de un libro que aborda un problema cada vez más frecuente y muchas veces subestimado: las alergias alimentarias en la infancia. Alergias alimentarias en niños, estrategias y casos clínicos, de la doctora Ana Muñoz Urribarri, es una guía práctica que combina evidencia médica, experiencia clínica y testimonios reales para ayudar a identificar, diferenciar y prevenir estas condiciones que pueden poner en riesgo la salud de los más pequeños. De eso y más conversaremos con su autora. Bienvenida, Ana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Lidia, por la invitación. Quiero que empecemos hablando sobre nuestro maravilloso libro, un libro que hemos publicado en el Fondo Editorial. Tú eres la autora, se llama Alergias alimentarias. Cuéntanos, por favor, Ana, ¿por qué nace este libro? ¿Cuál fue tu motivo, tu inspiración? El principal motivo es transmitir, yo manejo pacientes con problemas digestivos porque soy gastroenteróloga pediatra, y las alergias alimentarias son una buena proporción de los problemas que pasan desapercibidos en realidad, porque algunas veces las personas intuitivamente tienen sospecha, pero la mayoría de veces ninguna, ¿no? Absoluto no. Entonces pasan exámenes innecesarios o por muchos procedimientos por diferentes especialistas cuando el problema es la comida. Entonces algo aparentemente sencillo, ¿no? Y nació como para transmitir la experiencia, digamos, que tengo en el tema a los médicos en primer lugar, ¿no? Y después a las familias que también están desorientadas. Y como padres, que de seguro muchos nos están viendo y escuchando el día de hoy, ¿en qué momento o cómo podemos descubrir si nuestros hijos tienen algún problema de este tipo? En primer lugar están los factores de riesgo. Es decir, si la alergia a la leche de vaca, por ejemplo, es la más importante en todo el mundo, ¿no? En los niños menores de 5 años. Entonces, si un niño está alimentado con fórmula, no es pecho materno exclusivo, ya hay una chance de que pudiera tener reacciones adversas, ¿no? Por las fórmulas, porque son a base de leche de vaca, independientemente de la marca que le pongan, ¿no? Entonces, de por sí, los niños pasan con cólicos, reflujo, estreñimiento, dolores, diarreas, y muchas veces no se dan cuenta que es la fórmula, y aunque sea una oncita al día que le den, porque digamos ya está tan metido en nuestra cabeza de que la modernidad va con muchas veces, ¿no? Para las madres a veces es el tema de que tienen que darle fórmula porque tienen que trabajar, no están todo el tiempo en casa, entonces es como que algo habitual, ¿no? Y ya se hacen la idea de que no va a pasar nada, pero no es así. Entonces ese es un factor de riesgo, estar con fórmula obviamente, pero también está la parte familiar, ¿no? Si de repente cuando ya los pacientes te dicen, ¿no? Toda la familia es alérgica, entonces pues tienes que pensarla más, ¿no? Y hay más datos que son como que de la experiencia, pero eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Que por lo menos sospechen, porque si nunca sospechan, nunca plantean el tema de la dieta. Y esto puede aparecer también en niños que han consumido este tipo de leche, no necesariamente en el momento en el que la consumen, sino años posteriores. Sí, no tanto como años, generalmente hay un tiempo previo, es decir, los primeros 2 años de vida pueden hacer molestias y los papás dicen, a veces los médicos también dicen, pero sí, venía tomando muy bien. Pero tú le sacas bien la historia clínica y ya tenía sus gasecitos, ya tenía una que otra molestia, pero todo pasaba como vago, desapercibido. Cuando viene una crisis es donde se preocupan, ¿no? No es que están perfectos. O sea, las alergias toman un tiempo en establecerse también. O sea, no es que de inmediato apenas la primera vez que consume el niño pasa algo, sino pueden ser semanas, meses, o para que sea evidente de repente los primeros años no es evidente. Entonces es bastante de sospecha. ¿Y qué otros tipos de alergias encontramos? Aparte de la leche no tenemos mapeado acá en el país qué alergias, pero es frecuente el huevo, por ejemplo. Alergia ya los otros temas son individuales. O sea, hay personas que pueden hacer alergia
al trigo, que digamos están los 8 alérgenos mayores, ¿no? A nivel mundial. El pescado, los mariscos. Y si hay un paciente que te refiere a alguna molestia, ¿no? Me dice, o sea, como pescado y después de 30 minutos me enroncho, bueno, y es un alérgeno mayor, como que le crees, pues, ¿no? Pero si te dice que le pasa lo mismo de repente con la palta o con la lechuga, o sea, como que es más difícil de creer, pero puede ocurrir. O sea, en realidad puede pasar con cualquier alimento. Y además porque nosotros, al menos en nuestro país, en Latinoamérica, las mamás a los niños pequeños siempre queremos que coman y a veces les insistimos en que tienen que comer porque es bueno y no necesariamente sabemos detectar, ¿no? En qué momento el niño puede tener o puede surgir Sí, la alergia. hay muchas historias sobre que les insisten, ¿no? Con que tome la leche, pero se siente mal, que llega pesado al colegio, la vomita y es una tortura, pero la mamá sigue insistiendo porque cree que es bueno para el niño, ¿no? Entonces, y nunca reconoce. Y hay historias así de los papás que vienen de los chiquitos alérgicos que cuentan que eso les pasaba de niños, ¿no? Y nunca asociaron que les estaba cayendo mal. Entonces, ese es otro punto básico, ¿no? Saber reconocer alguna molestia en los niños, que ese es algo como que intuitivo de las mamás. Hay mamás que son bien intuitivas y ya como que ya dicen, ya no le doy esto, porque veo esto. Y ya algunas exageran. Y también el riesgo, obviamente, es la desnutrición, porque todo esto uno tiene que ser guiado por especialista. La mamá no le puede estar quitando menestras, huevos, carnes, todo a un niño y obviamente desnutriéndolo, ¿no? Que es como automedicarse casi, No, ¿no? Autodiagnosticar. Es como automedicarse, no Ajá. se recomienda. O sea, si uno después de los años de vida sospecha que le cae mal la leche y le quita al niño la leche, pero come absolutamente de todo, menestras, carne, huevos, todo, no le va a pasar nada al niño. Pero si le quita antes de los 2 años, solo quitando leche ya lo puede desnutrir. Y a veces le dan como si fuera vegetariano, leche de soya, leche de almendras, no es apropiado para un niño. Ahí ese punto quería llegar. Yo sé que existe mucha gente que es vegetariana, vegana. ¿Cuál es la recomendación cuando estas personas tienen a su cargo niños, pueden ser los papás o los cuidadores, pero los niños pueden ser vegetarianos? No, en general no. Ni una persona, digamos, adulta puede ser vegetariana estricto sin tener B12 suplementada. Entonces, los niños es todo un debate todavía realmente en medicina porque finalmente hay familias que dicen, no, yo soy vegano y 100% vegano y nunca voy a comer carne, entonces tampoco es como que lo puedes obligar, ¿no? Entonces, pero tienen que tener un acompañamiento y tienen que saber que pueden crear deficiencias. La B12, por ejemplo, solamente hay en productos animales, entonces tienen que hacerse chequeo porque pueden tener anemia severa y en un niño eso es grave, ¿no? Y es responsabilidad, ¿no? Como cuidadores, es nuestra responsabilidad que los niños estén bien alimentados. Sí. ¿Dirías tú que las alergias han crecido en el mundo durante los últimos años? Yo creo que sí, han aumentado, eso se reporta en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el temor mayor son las anafilaxias, ¿no? Que vienen cada vez más pacientes, llegan a las emergencias y se pueden morir por más que los atiendan en primera instancia o en el colegio. Ese es el tipo de alergias de las que ellos se cuidan. Nosotros no tenemos, digamos, una casuística así de anafilaxias como tienen ellos o los países todos del hemisferio norte. Pero no significa que no tengamos alergias. Podemos tener un grupo de pacientes alérgicos. En la parte mía de gastropediatría tenemos un buen porcentaje. Niños, por ejemplo, con estreñimiento de larga data o reflujo, ya 50-80% pueden tener alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces no es una cosa, hablo de pacientes así que ya con esos diagnósticos, no es algo raro, se tiene que pensar. Qué interesante lo que nos cuentas porque normalmente ¿qué es lo que sucede? ¿No? Nos hemos dado cuenta que si tenemos algún síntoma o nuestros hijos tienen algunos síntomas, lo primero que hacemos, lo más fácil es buscar en Google, ahora en ChatGPT, en alguna herramienta de inteligencia artificial que puede darnos algunos quizá indicios de lo que deberíamos hacer. Pero ¿en qué momento tenemos que ir hacia, por ejemplo, son niños, vamos primero al pediatra y luego el pediatra nos tiene que derivar al gastropediatra, ¿cierto? Esa es la vía. Esa es la vía. Normalmente en otros países para pasar por el gastropediatra incluso pasas meses de diferimiento. Estamos relativamente mejor en eso porque yo por lo menos he visto incluso en el hospital, o sea, de repente lo que le demora la referencia pueden ser relativamente rápido. Y en la parte privada a veces van de frente con el gastropediatra por una molestia sin pasar por el pediatra porque piensan que el gastropediatra les va a resolver. O sea, no tenemos tanta
tanto ese tema de la vía aquí, yo creo. Pero lo importante es que estar evaluado por un profesional, ¿no? Que confíen, o sea, que tenga un examen físico de por medio, que se le haga un chequeo básico al niño. Normalmente los papás después del año a veces se pierden ya del pediatra, pero algunos otros hacen chequeos anuales. Sí es importante que se tenga una valoración física primero. Y el GPT, no, obviamente que no es recomendable porque llegan papás angustiados y más de la mitad de la consulta es hablar de que no tiene un cáncer o una enfermedad inflamatoria o sea, porque todo eso te puede salir, ¿no? Te pones vómitos recurrentes y te sale cualquier cosa. Entonces ya uno como, digamos, profesional y por el tiempo ya puedes saltarte algunos pasos cuando ves que el paciente no merita que le hagas absolutamente todo, ¿no? O endoscopía de frente también. Entonces, o colonoscopía en algunos casos. Con los niños tratamos de ser lo menos invasivos posible. Entonces es importante la valoración. Y dentro del libro tú muestras testimonios de algunos pacientes. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? El libro se basa básicamente en casos clínicos, como para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Son casos que llegaron a la consulta. Todos son casos reales. Y es más o menos el proceso que sigo en la consulta, ¿no? El paciente cuenta su problema y trae muchas veces exámenes o viene como segunda o tercera opinión. Y si amerita se le hacen más exámenes, pero la prueba terapéutica es básicamente la dieta cuando las sospechas saltan. Significa, si pensamos que es alergia a la proteína de leche de vaca, que son los bebitos más pequeños, hacerle dieta a la mamá o quitar la fórmula y cambiarla por una para alérgicos. Y en los niños más grandes hacer pruebas especiales para detectar las alergias alimentarias, que básicamente tiene que haber algo objetivo de por medio, algún examen que diga salió alergia digamos, al arroz o a alguna fruta, una verdura o una carne, ¿no? Solamente identificando todas las alergias tú puedes resolver el cuadro, porque mientras dejes algún alimento ahí que está inflamando, el paciente sigue mal, ¿no? Y ahora se ha puesto también de moda, digamos, el tema del gluten. Nos autodiagnosticamos como alérgicos al gluten porque tenemos alguna reacción. ¿Qué significa ser alérgico al gluten y cómo realmente pueden diagnosticarnos esa condición? El gluten es una de las proteínas del trigo, ¿no? Entonces a veces la gente ni asocia gluten y trigo, pero es prácticamente lo mismo. Entonces el gluten puede dar 3 tipos de manifestaciones. Alergia, digamos, tipo inmediata, que te comes, por decir, un pan y puedes ir 10 veces diarrea, vómitos o te enronchas, algo inmediato y notorio. O pueden ser las no inmediatas, que son, digamos, síntomas vagos, te hinchas, te balonas, te estriñes de repente. Pues son la mayoría de alergias a alimentos hacen estos 2 tipos básicos. Pero aparte el trigo dispara enfermedad celíaca también, que esa es otra cosa diferente a las alergias alimentarias. La enfermedad celíaca es, digamos, a diferencia de las alergias alimentarias, que tú quitas el alimento un tiempo variable, meses, de repente años, y te sanas, te curas, tu cuerpo se quita, borra la memoria negativa. La enfermedad celíaca no. Una vez que te ponen ese rótulo es nunca más trigo, ni un gramito de todo el resto de tu vida, porque dispara muchas cosas graves, ¿no? Incluso cáncer, linfoma. Entonces las personas a veces solamente lo quitan el trigo más generalmente por síntomas vagos, ¿no? Como que le hincha. Y ahí de repente ni siquiera el trigo es el único problema, sino o sea, tú sabes que el trigo es muy comercial, ¿no? Es el cereal más comercial. Entonces hay un pan, pero ¿qué tiene ese pan? O sea, tiene alguna sustancia que evita que se honguee el pan, porque obviamente tiene que estar en el estante durante semanas o meses. Entonces, cuanto más preservante le pongan, esos preservantes también son tóxicos para el intestino. Entonces tú no sabes si lo que te está haciendo mal es el trigo en sí o lo que le están agregando, ¿no? Y no todo el mundo tiene, obviamente, para estar comprando pan fresquito para hacer su propio pan. Entonces el trigo termina proscrito a veces innecesariamente. Y a buscarles alternativas a trigo no son baratas. Todos los alimentos así libres de gluten son caros. Es todo un comercio. Entonces en Estados Unidos, que encontraron que era un comercio que movía millones, ¿no? Y muchas veces por el temor de la gente. Pues, obviamente no vamos a decir que las personas
coman pan a grandes cantidades, porque es obvio que si comes más de un pan al día, que es lo recomendado, algo te puede pasar, ¿no? Te estriñes, te hinchas. Pero no el extremo de no comer absolutamente nada y también restringirles a un niño, porque puede ser una fuente de proteína, a menos que ya te hayan dicho que eres celíaco o que realmente tengas estudios donde veas ese problema, ¿no? Y tengas un acompañamiento nutricional también, porque puedes quitar trigo de repente, pero si le das un buen complemento de otro cereal estará bien, pero por tu cuenta no lo puedes hacer. Ese es el tema del autodiagnóstico, ¿no? ¿Y cómo hacemos para luchar contra las fake news? Porque vemos muchos videos en redes sociales, videos en YouTube que los sube alguien sin nombre, pero que la gente cree, ¿no? Y de pronto escuchas siempre en las conversaciones: no podemos comer esto porque es dañino y no podemos comer lo otro también porque nos hace daño. Entonces, que los químicos, que los insecticidas, entonces de pronto la salida parece imposible porque no podemos comer nada que nos haga bien. ¿Cómo hacemos eso cuando además estamos criando a niños? Sí, es una responsabilidad, ¿no? Informarse adecuadamente. En realidad hace como 2 años que celebrábamos los 25 años acá de egresados de Cayetano y hablaban en el discurso de uno de mis compañeros, se mencionaban, ¿no? Ellos, por ejemplo, hay un buen grupo de mi promoción que está en Estados Unidos y mencionaban cómo la medicina está cada vez más desacreditada, no solamente acá, sino en todas partes, ¿no? En Estados Unidos, en países grandes, con recursos. Y porque la gente cree que porque ya lee en Google algo o pone en el ChatGPT, eso equivale a los años de estudiar medicina, ¿no? O sea, un médico se puede dar cuenta que es un fake news, porque, o sea, gran parte de los años del estar estudiando es, te pones a estudiar, digamos, hasta estadística, tienes que saber evaluar los estudios, o sea, tienes que poder discriminar información. O sea, un médico, si no trabaja con información verdadera, estás en nada, digamos, ¿no? Y eso es lo más importante, tener un médico de cabecera con el cual confías y que sepas que te va a saber discriminar o ayudar con eso. La persona sola que no estudia medicina no tiene por qué ponerse a discriminar, será bueno o no será bueno, ¿no? De repente salvo cosas, yo, por ejemplo, incluso no solamente esos fake news, sino a veces hay chat de patologías y que no se ayudan entre sí, ¿no? Yo pienso, podrían ayudarse para cuestiones prácticas que las mamás a veces siempre se adelantan. Hay mamás que se adelantan. Tú le dices una cosa y ya ellas hicieron 100 veces más y mejor. O sea, funcionan los grupos para eso, pero no para meterse a hablar de fisiopatología y de por qué y de que yo pienso que puede ser esto, ¿no? O lo que le pasó en un caso a mi hijo, le recomiendan a otro paciente que haga lo mismo porque le pasó, ¿no? O sea, no. La medicina no es deductiva, eso se llama ser deductivo, ¿no? Me pasa a mí, te pasa a ti, eso no, la medicina tiene que ser inductiva, es al revés. Tú tienes que buscar, digamos, de lo general y de la información más lo que tú sabes, ir a lo particular. Eso es complicado, no es sencillo. ¿Es difícil enseñar a los papás a alimentar a sus hijos? Sí, es bien difícil. Por ejemplo, yo, digamos, para buena o mala suerte, yo veo solamente niños con problemas, no veo niños sanos. Entonces, obviamente, si ya viene como molestia digestiva, es porque la gran mayoría no está alimentándose bien. Entonces, de lo que y no es solo el niño, ¿no? A veces la familia también tiene unos hábitos que no son buenos. Entonces, prácticamente, si tú quieres curarlo como debería ser, es cambiar el chip de la familia, ¿no? Mira, por este hijo tienes que mejorar y cambiar. Todos comer ensaladas, todos tomar agua, todos hacer ejercicio. No pueden estar comiendo con el celular, pues, ¿no? Y a veces a eso sale en la consulta cuando tienes tiempo para conversar. Que no está comiendo y conversando con la familia, sino que está mirando el celular. ¿Cómo? Pues, ¿en qué momento vas a ver que ya, digamos, todo bloquea el cerebro para saber cuándo está saciado, cuándo no? Y no está comiendo con gusto, porque obviamente está comiendo con el celular. La responsabilidad de los padres ahí es lo que debe primar, ¿cierto? Es básico. Como que uno que tiene que decirles, yo soy gasto, pero acuéstese a una hora prudente, levántese a una hora prudente, coman a horas regulares,
Porque ¿qué voy a poder hacer yo? Con medicamentos no podemos solucionar ese tema de los desarreglos. No se puede. Sí, es muy importante también el acompañamiento, ¿no? Porque siempre es difícil a los niños decirle, tú comes esto y el resto come otra cosa distinta. Imposible. Si un adulto lo siente, un niño con mayor razón. No funciona. Y obviamente protestan con razón, ¿no? Todo el mundo se pasean delante del niño con la pizza, el pollo y la brasa y dice, tú no puedes. No se puede, no funciona. Por otro que siempre decimos, ¿no? Al menos en el caso de los libros, nosotros siempre decimos, los niños van a leer si ven a los papás leyendo. Sí, eso es cierto. Y lo mismo es en el caso de la alimentación, ¿no? Sí. Si tú tomas alguna bebida, no sé, gaseosa, y al niño le dices, no, tú no puedes tomar, el niño va a llegar un momento en el que te va a decir, pero si tú tomas, ¿por qué yo no puedo tomar? Sí. ¿No? Entonces es lo mismo, enseñar con el ejemplo es lo difícil. Enseñar con el ejemplo y ser conscientes de lo que es bueno para tus hijos, ¿no? No simplemente por un tema de gusto, porque hay unos papás que dicen, pero ¿cuándo podrá comer normal? ¿Qué cosa es comer normal? O sea, sus chocolates, los caramelos, las tortas rellenas o o sea, bueno, obviamente uno tiene que balancear el tema social porque tú no le puedes decir nunca en su vida o puede compartir un cumpleaños, eso es imposible. Pero no pueden meterle a chida al niño de que eso es digamos, la comida, el premio y la comida saludable del día a día es una tortura. O sea, eso no pueden ser así, ¿no? Me ha encantado conversar contigo, Ana. Te pido por favor que nos dejes 3 tips o 3 recomendaciones para que nuestros niños combatan las alergias o puedan detectarse a tiempo. Yo primero diría con las mamás, o sea, trabajar desde que ya quieren tener un hijo, porque creo que hay muchas mamás bien informadas, o sea, que se preocupan, hacen su chamba, buscan hacer para su hijo lo mejor, la gran mayoría. Y es la leche materna, o sea, desde ya que vas a tener tu hijo, decídete a hacerlo, porque es una decisión, o sea, no va a ser fácil el camino, tampoco es imposible, si no ya hubiéramos desaparecido como raza humana. Es cuestión de primero eso, ¿no? Y porque eso protege. Sobre los primeros 2 años de vida, si te decides con leche materna exclusiva del primer día, ni una gota, ni siquiera en la clínica, que a veces también hay mucho tema de la competencia con los sucedáneos de leche materna y te hacen creer que es necesario, no es necesario. O es el primer contacto, ¿no? No, basta que sea el primer contacto y ya tu hija queda marcado para ser alérgico después. Entonces, es decisión y porque esa es la mejor prevención, la leche materna. Y obviamente la alimentación saludable, ¿no? Desde los primeros meses de vida. Y digamos, no solamente es por las alergias, la obesidad, el hígado graso, todas las enfermedades crónicas que vienen después nacen por ahí. Empezando por la ausencia de leche materna. Muchas gracias, ha sido encantador tenerte con nosotros hoy. Gracias, Libre, gracias. Reconocer una alergia alimentaria a tiempo puede marcar la diferencia entre una infancia saludable y una emergencia evitable. Este libro se convierte en una herramienta clara y necesaria para entender, prevenir y actuar con información confiable. Esto fue todo por hoy en Anatomía de un Libro. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y compártelo. Hay mucho más por venir. Y recuerda, lee mucho, lee poco, pero lee. Nos vemos la próxima.